Seguimos con más en Frecuencia 1225. Estoy con Elisa y ella nos viene a invitar a un super concurso que es espectacular para todos los amantes de la fotografía. Nos acompaña de Plan Internacional. Bienvenida, me encanta que esté aquí con nosotros, que nos puede invitar a algo que es chivísimo además. Muchas gracias, Carla. Pues aquí le estamos invitando a que participe en el segundo concurso de fotografía que lo estamos lanzando este año nuevamente junto con el apoyo de EFE. Este viernes es la última fecha en la cual usted podrán entregar sus fotografías para concursar y el límite es por cada persona es de 3 fotografías máximo. 3 fotografías máximo. A ver, los premios, seguramente porque la gente se vaya animando también, que eso es bien importante. ¿Qué nos van a dar si ganamos? Yo estoy animándome a concursar. Emilio, que le encanta la fotografía, y Edward, que no suelta su cámara para ningún lado, también seguramente van a concursar. Pero cuénteme, ¿cuáles son los premios? Tenemos los premios para el primer lugar, una tableta Samsung Galaxy para cada categoría. Tenemos 2 categorías, está la de fotoperiodistas, y para la categoría abierta que pueden participar tú, Edward, todo el equipo de aquí, cualquiera persona que les gusta la fotografía, que les encanta, que están aprendiendo, o también profesionales que hacen fotografía de retrato, familiares, grupales, todas las personas pueden participar. Qué chivo. Y a ver, preguntarte también, vamos a ver, tenemos que pagar algo para inscribirnos o es totalmente gratis? Totalmente gratis. ¿Hasta cuándo son las fechas como límite para esta? Este viernes es la última fecha que nos pueden entregar las fotografías. Les recuerdo que máximo 3 fotografías por cada participante. ¿Y dónde entregamos las fotografías? ¿Cómo hacemos? En las oficinas de Plan, que están ubicadas sobre el Boulevard del Hipódromo, número 671 en Colonia San Benito. Y por si se pierde un poquito aquí en la dirección de los salvadoreños, estamos cerca de la Capilla San Benito, como a unas 7 cuadras del lado derecho. Y por si quieren más información, siempre nos pueden llamar al teléfono, que es el 2246-6100. ¿Y cuál es la idea también de hacer este tipo de campañas? O sea, estamos hablando de que vamos a tomar una fotografía de niñas, por supuesto, y hay reglas también. O sea, hay que pedirle como que el permiso a la niña para poderle tomar la foto. Pero, ¿cuál es la idea? O sea, ¿cuáles son las expectativas de ese concurso? Este concurso está dentro de la campaña Por Ser Niña, que la lanzamos el pasado 11 de octubre. Como ya hemos venido aquí a hablar con otros eventos. Y la intención es representar la realidad de las niñas salvadoreñas. Claro, la realidad de una manera positiva, ¿verdad? Porque hay diferentes realidades problemáticas que Plan tiene el propósito, la visión de compartir la información de una manera positiva, porque sabemos que con ánimos, con esfuerzo, con apoyo, una niña puede salir adelante. Entonces la campaña Por Ser Niña busca darle más acceso a la educación a todas las niñas de El Salvador. Entonces eso es lo que queremos plasmar en las fotografías. Chísimo, entonces la invitación es hecha para que usted se vaya a tomar 1000 fotografías y las lleve luego a Plan y ahí van a ver si usted va a ganar, si no va a ganar, si está dentro de la competencia y todo eso. Le quiero contar a usted también, ¿ya vio los viejos de agosto por acá? Sí. ¿Le dan miedo? A mí me asustaron. La primera impresión sí te queda como, uy, y después te vas acostumbrando. Me encanta, me encanta. Ustedes más adelante no se pierdan ni se despeguen de Frecuencia 25 ni un solo instante, porque ellos van a seguir con nosotros. ¿Qué pasó? Solo una cosita más. Quisiera decirles que en el sitio web, en plan.org.sb, están toda la información, la base, los formularios, las fichas que ustedes deben de llenar para poder participar. Chísimo, entonces con esa información seguimos con más de Frecuencia 25. Usted no se despegue.